Viernes de eliminar la ciencia en movimiento y lo anunciábamos al inicio de este noticiero. Me acompaña una invitada de lujo, Carol Perelman. Ella es química farmacéutica, bióloga, comunicadora de la ciencia. Carol, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Sé que acaban de publicar un estudio en el que nos hablan del long COVID, del COVID largo, de las secuelas que se quedan después de haber tenido COVID en niños. Ya hablamos hace algunas semanas en este espacio de lo que significa long COVID en adultos y estos padecimientos que se tienen de manera general. Carol, ¿cómo podemos entender el COVID largo en los niños? ¿Y qué nos dice este estudio? ¿De qué va este estudio? Gracias, Karen, por la invitación. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues precisamente lo que hicimos, algo similar al estudio que hicimos en adultos, somos un grupo de 8 mujeres médicas científicas, que lo que queríamos entender es cuál es la incidencia del long COVID, de estas secuelas que persisten o que aparecen después de la fase aguda de COVID-19, pero ¿cuál es su incidencia en los niños, en los menores de 18 años? Para ello, revisamos toda la literatura médica que se ha publicado sobre las secuelas de COVID-19 en esta edad. Fueron más de 8,000 artículos. Seleccionamos los que realmente entraban en nuestro criterio de inclusión, que fueron 21 de diferentes países del mundo, varios de Europa, de Australia, incluso uno de Irán, y todos ellos lo que hicimos fue cruzar los datos de todos los síntomas que estos autores encontraron, y esto se llama un metaanálisis. O sea, hicimos un estudio de estudios y lo que encontramos, Karen, es que 1 de cada 4 menores de 18 años que pasan COVID-19 quedan con algún síntoma o signo más allá de las 4 semanas después de haber tenido COVID-19. Y estos síntomas es una constelación enorme de signos y síntomas que, pues así como sabemos que COVID-19 es una enfermedad multisistémica, pues los diferentes signos y síntomas aparecen en diferentes órganos y sistemas que van, pues el más frecuente en los menores es un cambio en el estado de ánimo. Niños que se ven más tensos, enojados, ansiedad, depresión, fatiga, una fatiga crónica, cambios en los ritmos de sueño. Justo estamos viendo precisamente, Carol, la imagen en pantalla. Bueno, ahí están los personajes, los porcentajes, espero se alcancen a ver. Continúa, Carol, son datos importantes. Bueno, lo importante es que son diferentes sistemas y órganos, o sea, desde cardiorrespiratorios, gastrointestinales, dermatológicos. Entonces, muy importante, creo, reconocer que esto existe, que el COVID largo es una situación, una secuela que nos va a quedar de la pandemia y que tenemos que tener especialmente los padres, los educadores, incluso los pediatras y obviamente los sistemas de salud, estar pendiente en la salud de nuestros menores, porque estos síntomas y signos, especialmente en los más pequeños, son difíciles de detectar o que ellos nos digan que realmente no están regresando a su estado de salud pre-COVID después de haber tenido esta enfermedad. Carol, hay cifras un poco alarmantes en torno a los contagios en niños. Hay cifras que por ahí tú tienes registradas, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que en long COVID en adultos, uno de los mayores síntomas es la fatiga. Aquí el estado de ánimo, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de cómo puede afectar también al desarrollo de un niño la cuestión cognitiva, el estado de ánimo, el que tenga COVID. ¿No? Claro. Esto es un tema muy importante, Karen, porque fíjate que desde 1948 la Organización Mundial de la Salud define a la salud no nada más como una ausencia de enfermedad, sino al bienestar completo físico, mental y social. Y sin duda, una de las secuelas de la pandemia, no nada más en estas secuelas de COVID largo, sino en general de la pandemia, van a ser temas de salud mental en todas las generaciones y especialmente en los menores. Pero sí, también el virus puede dejar estas secuelas en la parte cognitiva, lo que se le llama cerebro de COVID, esta mente nublada con pérdida de atención, pérdida de la memoria, pues debilidad en la agilidad, por ejemplo, en tener palabras y por supuesto que eso también tiene un retraso en el desarrollo, en el aprendizaje. Por eso digo que esto es bien importante de reconocer, no nada más en los padres, sino también los educadores. Si ven que los niños no están regresando, por ejemplo, un niño que habitualmente va a sus entrenamientos de fútbol y que después de haber tenido COVID-19, que ojo, estas secuelas de COVID pueden aparecer
independientemente de cómo te fue en COVID, si fue severo, si fue leve, si fue moderado o incluso si fue asintomático, puedes tener secuelas. Entonces, algunos niños no están pudiendo regresar a sus ejercicios porque el 7% de los casos tiene intolerancia al ejercicio 4 semanas después de haber tenido COVID-19. Incluso salió unos artículos hoy que hablaban de la posibilidad de tener diabetes después de haber tenido COVID-19. Entonces, para que estemos muy atentos, que estos pues finalmente van a ser algunas de las secuelas que nos deja la pandemia, y sin duda, pues COVID-19 no es una gripita, es una enfermedad que tenemos que seguir previniendo. Un reto enorme el que tenemos, Carlos, sobre todo si no supimos si nos dio COVID, si fuimos asintomáticos, cómo detectar que estas secuelas forman parte del COVID-19. Ya nos queda muy poco tiempo, nos falta hablar un poco de la importancia también de las vacunas en niños y del mayor aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Carol, háblanos un poco al respecto tenemos un espacio de 2 minutos, primero de las vacunas y después de uno de los grandes aprendizajes, que es una enfermedad, además, que se propaga por el aire. Así es. Bueno, pues uno de los grandes aprendizajes es la importancia de la prevención. No nada más la prevención de enfermedades como las comorbilidades que tenemos, que son las que agravan COVID-19, sino la prevención también de la enfermedad. Hoy ya sabemos que la vía de propagación principal de este virus es por vía aérea. Entonces debemos de cuidar la calidad del aire que respiramos. No nada más mejorar con la ventilación, sino ver si tenemos filtros adecuados. Y todo eso, ¿por qué? Porque el aire que respiramos sí importa, porque pueden quedar los virus flotando hasta por horas y ese es un riesgo de contagio. Además, bueno, tenemos las vacunas que también están del lado de la prevención. Entonces, las vacunas, lo que sabemos, al menos en adultos, es que las vacunas reducen el riesgo de tener secuelas de COVID-19. Las vacunas reducen el riesgo de contagiarnos, reducen el riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID, pero también las vacunas reducen el riesgo de tener secuelas de COVID, acortan el tiempo de estas secuelas y también reducen su intensidad. Entonces, importante la vacunación, importante seguir con el cubrebocas, seguimos en la pandemia, estamos viendo todavía casos en el mundo, entonces, bueno, no hemos terminado y seguimos aprendiendo. Mucho, Carol, sobre todo lo importante también de reconocer que esta enfermedad se propaga por el aire y cuidar el aire que respiramos como se cuidó en el siglo XIX, el agua que se tomaba en ese entonces por cólera, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carol. Nos faltó tiempo para hablar un poquito más al respecto, pero bueno, muy interesante. Yo espero darle seguimiento a todos estos temas en próximas secciones. Rafael, Laura, ¿qué les parece? Bueno, fascinante. Yo creo que la reflexión, Karen, Carol, es seguirnos cuidando. Esto no ha terminado. Y atención con lo que señala aquí Carol a propósito de ser asintomáticos y tener secuelas. Es muy importante de la vacunación, de seguir manteniendo las normas de higiene y en la medida de lo posible la sana distancia y el uso de cubrebocas. Esto no ha terminado y esperemos que pronto nos vuelva a acompañar Carol en Liminal para seguir deshilachando esta madeja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque bueno, pues yo creo que aquí hay muchos elementos importantes y si hay la posibilidad de hacer pruebas con cierta regularidad, si pueden hacerlo, háganlo, porque efectivamente quizás somos asintomáticos, pero si estuvimos en un ambiente o estuvimos con alguien que ha tenido COVID, pues vale la pena hacerse las pruebas.